Hola a todos y bienvenidos a esta nueva sección de MedEstudio llamada Psicópatas de la Salud. En esta estaremos hablando de las más oscuras historias de médicos, enfermeros y trabajadores de la salud icónicos a lo largo del tiempo. El día de hoy hablaremos de la historia de un médico que se convirtió en el primer asesino en serie de los Estados Unidos. Pero antes de empezar, te invito a dejarme un comentario diciéndome qué te parece esta nueva sección. Ahora sí, iniciemos. Psicópatas de la salud número 1. Henry Howard Holmes. Su nombre era Herman Webster Mudgett, aunque sería reconocido a lo largo de la historia por su seudónimo Henry Howard Holmes. Nació el 16 de mayo de 1861 en el pueblo de Gilmalton, New Hampshire, Estados Unidos, y es considerado como el primer asesino en serie de los Estados Unidos, o por lo menos el primero del que se tiene cuenta. H.H. Holmes fue el tercero de 5 hermanos. Su padre, Levi Horton Mudgett, fue un granjero, comerciante y pintor de casas, y su madre llevaba el nombre de Theodore Page Price. Se sabe muy poco sobre su infancia. Solo se sabía que su padre era un alcohólico y que Holmes era un niño tímido que sufría de bullying, aunque para ese entonces este término no era ni un esbozo. Existen rumores que dicen que Holmes vivió una experiencia traumática para cualquiera, en donde otros niños lo forzaron a tocar un cadáver. Pero más que asustarse, ese fue el momento exacto en donde nació su gusto por la muerte. En 1878, con tan solo 17 años, se casó con Clara Lovering. Fruto de esta relación nacería un hijo 2 años más tarde. A sus 18 años ingresó a la Universidad de Vermont, la cual abandonaría al cabo de un año. Entre los años 1882 y 1884 asistió a la Universidad de Michigan para hacer la carrera de medicina, cuyos gastos serían asumidos por su esposa Clara, una joven pudiente y millonaria. Durante sus años de estudio, H.H. Holmes mostró una especie de obsesión por sus clases de anatomía, donde diseccionar cadáveres era una práctica común. Personas cercanas a Holmes aseguraban que este era violento con su esposa. Al finalizar sus estudios, abandonó a su esposa Clara y después de estar con varias mujeres víctimas de su seducción, a las que acostumbraba dejar en quiebra antes de abandonarlas, huyó a Nueva York, pues era perseguido por cometer fraudes. Durante este tiempo, varias personas afirmaban haberlo visto con un niño, que tiempo después desapareció. Holmes se defendió de estos rumores diciendo que el niño había vuelto a su ciudad natal. A pesar de las acusaciones, nunca se realizó una investigación oficial. Durante su estancia en Nueva York, aún conservaba su nombre de Herman Webster. Ahí trabajó como médico durante un año, pero finalmente también tuvo que huir para evitar caer en prisión, pues estaba involucrado en un problema de fraude de seguros. Según se cuenta, Holmes, aprovechando su labor como médico, robaba y mutilaba cadáveres para hacerlos pasar como víctimas de accidente y cobrar los seguros. En 1885 se trasladó a Chicago, donde continuaría con su papel de Don Juan. Su nueva víctima amorosa, la joven y millonaria Myrta Belknap. Durante esa época adoptó el nombre por el que sería conocido, Henry Howard Holmes. Tras casarse con Myrta, falsificó unas escrituras y estafó más de $5,000 a su reciente y nueva esposa. Luego se supo poco sobre Myrta y esta solo desapareció. 2 años después, en 1887, Holmes empezó a trabajar como farmacéutico, volviéndose amante y hombre de confianza de su dueña, la joven y viuda Melissa Holden. Algunas fuentes dicen que Melissa desapareció y Holmes se quedó con todo su dinero, mientras otras cuentan que Melissa falleció y Holmes compró la farmacia tiempo después. Con todo el dinero que estafó, compraría un solar cercano a la farmacia de la difunta Holden. En 1890 iniciarían las obras en este solar para construir un edificio de aspecto medieval. H.H. Holmes siempre planeaba algo. Contrataba y despedía en poco tiempo empresas de construcción a las cuales nunca llegó a pagarles. Esto servía para que Holmes fuese el único que conociera los verdaderos planos del futuro hotel.
a pesar de que los arquitectos terminaron demandándolo en 1888. El edificio fue inaugurado estratégicamente el 1 de mayo de 1893, pues ese mismo año se llevaría a cabo la Exposición Universal de Chicago, que traería cientos de visitas de turistas. El edificio contaba con 3 plantas, más de 60 habitaciones, un sótano y 51 puertas. La planta baja estaba ocupada por negocios que le daban una apariencia de normalidad. En las demás plantas colocó cientos de trampas, escaleras ciegas que no llevaban a ningún sitio, dormitorios secretos, cuartos sin ventanas, puertas correderas, laberintos y pasillos ocultos. Holmes había hecho instalar decenas de mirillas en las paredes, desde donde podía observar a escondidas el sufrimiento de sus prisioneros. Un montacargas y 2 toboganes servían para trasladar los cadáveres a una bodega donde eran disueltos en ácido sulfúrico, reducidos a polvo en un incinerador o sumergidos en cubas llenas de cal viva. Holmes también torturaba a sus víctimas antes de acabar con su vida. A veces las colgaba de los brazos y las bajaba lentamente hasta un pozo lleno de ácido, o las encadenaba de una prensa rotatoria que poco a poco trituraba sus huesos. Incluso practicaba autopsias sobre cuerpos vivos. Una de las famosas habitaciones era la llamada El Calabozo. En su interior disponía de innumerables objetos de tortura y máquinas sanguinarias. Una de las primeras víctimas de Holmes pudo ser su amante Julia Smith, la cual era esposa de Alex Connor, un inquilino que vivía en el edificio que Holmes había construido. Al descubrir el engaño, Alex dejó el trabajo y se mudó, dejando a su esposa e hija. Julia obtuvo la custodia de su hija y permaneció en el hotel, mientras su relación con Holmes continuaba. Misteriosamente, durante unas navidades, Julia y su hija desaparecieron. Holmes justificó esto diciendo que Julia había muerto durante un aborto, pero esto nunca fue confirmado. Otra de las posibles víctimas de Holmes fue Emmeline Cigrande. Ella comenzó a trabajar en el edificio en mayo de 1892 y desapareció en diciembre de ese mismo año. La misma suerte pudo haber corrido Edna Van Tassel, que también fue declarada como desaparecida. Mientras trabajaba en la farmacia, Holmes se hizo amigo íntimo de Benjamin Pitezel, un carpintero con pasado criminal. Pitezel se convirtió en la mano derecha de Holmes, su criatura, que le ayudaría a cometer algunos de sus macabros planes. Una vez culminó la Exposición Universal de Chicago, la cantidad de visitantes del edificio disminuyó. Ante esto, Holmes tuvo una brillante idea, que ejecutó el 13 de agosto de 1993, cuando la tercera planta del edificio empezó a arder misteriosamente. Previo al incendio, Holmes había contratado seguros con hasta 4 compañías diferentes, con la intención de cobrar el seguro que ascendía a más de $60,000. Su plan no salió como pensaba, y debido a la presión de las denuncias por parte de la compañía de seguros, Holmes se vio obligado a abandonar Chicago y huir a Texas. Holmes nunca se divorció oficialmente ni de Clara ni de Mirtha, y aún estando casadas con ellas, contrajo matrimonio una vez más, con Georgina Yoke en 1894. Holmes continuó con sus estafas en Texas y en julio de ese mismo año fue enviado a la cárcel por primera vez. Durante su corta estancia en la cárcel, Holmes conoció a Marlon Hedgepeth, al cual prometió $500 a cambio de que le proporcionara el nombre de un abogado al que pudiera confiar para estafar a una compañía de seguros fingiendo su muerte. La compañía de seguros sospechó de que se trataba de un fraude y se negó a pagar. Ante esta situación, Holmes decidió organizar un plan similar, pero esta vez fingiendo la muerte de su mano derecha, Pitezel. El plan consistía en hacer creer a la aseguradora que Pitezel había muerto. Para esto, Holmes mostraría un cadáver desfigurado en un accidente. Luego del engaño, simplemente la esposa de Pitezel cobraría los $10,000 del seguro y los repartiría con Holmes. Pero en lugar de hacerlo, Holmes
asesinó a Petersell tras haberlo dejado inconsciente y prender su cuerpo. Tras el asesinato, Holmes se encargó de cobrar el seguro de vida de Petersell, manipulando a su esposa para que 3 de sus 5 hijos pasaran a su custodia. Holmes y los 3 niños viajaron por los Estados Unidos hasta llegar a Canadá. De manera paralela, llevó a la esposa de Petersell y a sus otros 2 hijos a otro lugar, mintiéndoles sobre el paradero de su marido. Más adelante, Holmes confesaría el asesinato de la esposa de Petersell y sus 2 hijas, a las cuales encerró en un camión y asfixió conectando una manguera a una tubería de gas. Enterró sus cuerpos desnudos en el sótano de su casa en Toronto. Cuando parecía que Holmes se saldría con la suya, un antiguo compañero de celda, Marlon Hedgepeth, lo denunció con la policía por un desfalco a una compañía de seguros. Holmes le debía a Marlon los $500 de un antiguo trabajo y por eso este lo traicionó. Cuando las autoridades empezaron a investigar, se dieron cuenta de que Holmes no solamente había cambiado de identidad, sino que también había cometido infinidades de fraudes y asesinatos. Estos empezarían a salir a la luz cuando se descubrió el gran número de desaparecidos que hubo en Chicago mientras el Hotel de los Horrores estuvo en activo. Al revisar el hotel, los investigadores quedaron horrorizados al encontrarse cientos de restos humanos y máquinas de tortura. En octubre de 1875, Holmes fue juzgado por el asesinato de su mano derecha, Benjamin Petersell, y fue declarado culpable y sentenciado a pena de muerte. El juicio tuvo una duración de 6 días. El acusado se negó a ser defendido y se convirtió en su propio abogado. La policía contabilizó más de 200 muertos, aunque durante los interrogatorios Holmes solo reconoció haber cometido 27 asesinatos y 6 intentos de asesinato. Holmes fue bastante inconsistente en sus confesiones, diciendo frases como que nació con el mismísimo diablo dentro de él. El 7 de mayo de 1896, Holmes fue llevado a la horca por el asesinato de Petersell. Hasta el momento de su muerte, Holmes permaneció en calma y sin mostrar signos de ansiedad, miedo o depresión, durando más de 15 minutos en la horca. Antes de ser llevado a su pena de muerte, Holmes pidió que su ataúd fuese cubierto con cemento y enterrado a más de 10 pies de profundidad, esto por miedo a ser profanado. Y esta fue la historia de H.H. Holmes, un médico que terminó obsesionado con la muerte. Si te gustó el video, no olvides darle me gusta y dejarme un comentario diciéndome de qué otro personaje te gustaría escuchar su historia. Yo soy Mi Estudio y nos vemos en la próxima.